Que el Señor te bendiga ricamente. Hoy vamos a presentar una apología contra herejías contemporáneas que pues no son del todo nuevas, como por ejemplo los mormones afirman que Jesucristo y el Padre es la misma persona, igual que los unicitarios. Por otro lado, los testigos de Jehová dicen que solo el Padre es Dios, que Jesucristo no es Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Realmente, ¿qué dice la Biblia sin ninguna mutilación? Eso es lo que vamos a ver hoy y nos vamos a ayudar de lo que nos dice la misma gramática griega y de lo que dicen eruditos, personas que han estudiado y que saben mucho de griego. Porque hay muchas personas en nuestros días que han surgido en estos últimos tiempos, sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Si usted busca origen de los testigos de Jehová, surgieron hace poco. Si usted busca origen de los unicitarios o los mormones, son grupos que acaban de surgir, que retomaron herejías viejas que fueron combatidas por la iglesia en los primeros siglos. Es otra cosa, pero son herejías de los últimos tiempos que sobre todo tienen que ver con el rechazo al evangelio. Porque si usted rechaza que Jesucristo no es Dios, al igual que el Padre, es decir, Jesús no es el Padre, pues si rechaza su divinidad, está rechazando el Evangelio. Si usted rechaza que Jesucristo tiene divinidad igual al Padre y son dos personas distintas, está rechazando el Evangelio. Este texto, Juan 1.1, es el primer versículo. No es que solamente nos atenemos a un solo versículo, no, es que esto junto a toda la Biblia dice lo mismo. Curiosamente, el versículo 1 de Juan 1, el primer versículo del Evangelio, hace una especie de síntesis. No es una síntesis porque en realidad en la Biblia no hay síntesis, no hay resúmenes. No, es un libro escrito en un lenguaje popular, pero curiosamente detrás de toda esta cantidad de simbolismos con el cual se caracteriza Juan, encontramos lo siguiente. Literalmente, Juan 1.1 dice, en archí in o logos, en principio era el dicho. Caí o logos, y el logos y el dicho, in proston teon o seón, y el dicho era junto a Dios. Caíteos in logos. Dice así, y el dicho era Dios. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Jerusalén dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el caso de su servidor, yo voy a utilizar sinónimos, palabras que dicen lo mismo, pero tal vez que se nos presta mejor para identificar lo que queremos identificar. Aquí tenemos, y quiero que preste atención, aquí tenemos un interlineal. La gente se enreda con los interlineales. Para usted entender un interlineal de cualquier parte, usted tiene que saber gramática, y sobre todo gramática española, para que usted sepa identificar cuál es el sujeto de una oración y cuál es el predicado de una oración. Y por supuesto tienes que saber identificar toda la estructura gramatical, es decir, las diferentes partes. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera parte, enargí. Enargí, y aquí en la parte inferior está un poco la gramática. Argí, este en es una preposición que se usa con dativo. Argí es un dativo, como usted lo ve aquí, ¿verdad? Argí significa principio. Este principio puede ser el principio de cualquier cosa, pero en este texto significa el principio del mundo. Es decir, hace alusión a Génesis. En argí, en principio, significa en Génesis 1. ¿Por qué Génesis 1? Porque donde se describe el principio en la Biblia que usted y yo tenemos, es en Génesis 1. Entonces, está diciendo
en el principio o en Génesis 1, que es lo mismo, en Génesis 1. Eso significa que podemos ir a buscar el Génesis 1 y buscar a Jesucristo ahí. Significa ver el capítulo 1 de Génesis, póngame atención, verlo desde la óptica del Evangelio. Yo no voy a mirar el Génesis 1 como lo mira el escritor que hizo Génesis 1. Cuando el escritor de Génesis 1 escribió Génesis 1, seguramente cuando él dice hagamos al hombre, no hay duda que usó un plural majestático para el escritor. Pero ahora tenemos que mirarlo con los ojos del Evangelio. Y para el Evangelio, para Juan y para todo el Evangelio, ese hagamos al hombre no es un plural majestático. Para Juan no es un plural majestático. Para el escritor de Génesis, el escritor humano que Dios utilizó, que Dios inspiró, sí. ¿Por qué no sabían? Porque el misterio no había sido revelado. El misterio, el gran misterio del Evangelio es revelado cuando Cristo viene. Y eso tenemos cantidad, infinidad de textos para ello. Entonces tenemos con que en Génesis, y este que está en rojo es un verbo imperfecto. Este verbo que usted ve aquí, ¿verdad? Categoría gramatical verbo. Este verbo es imperfecto. ¿Y qué es el imperfecto en el griego? Los que han llevado griego. El imperfecto es un tiempo lineal continuo. ¿Qué significa? Que este principio, en este principio es lineal continuo. Es decir, no tiene ni principio ni fin. En otras palabras, ese era es eterno. Era, existía, es lo mismo ser, estar, existir. El verbo eimi, como dice aquí, esto viene del verbo eimi o imi, como usted quiera decirle. Pero aquí viene la traducción. Era y luego viene ologos. Ologos ha sido traducido de muchas maneras. La Reina Valera le llama verbo. La Biblia Jerusalén le llama palabra. Esgin le llama dicho. ¿Por qué dicho? Bueno, porque ologos, en primer lugar, es un sustantivo. Logos, aquí está, es un sustantivo masculino. Yo busco una palabra masculina que signifique logos o logos, el dicho. La palabra, el dicho, es lo mismo. El dicho y la palabra es lo mismo. No el dicho como en el sentido de los dichos del pueblo. No, eso no. La palabra dicho es lo que se dice. Es el sustantivo del verbo decir. Todo verbo tiene una forma sustantivada. Cantar, canta o cantante. ¿Entiende? Siempre existe eso en gramática. No me voy a referir a eso. Entonces, logos es el dicho. Ahora, ¿qué es el dicho? Si vamos a ver todo el Evangelio de Juan, vamos a descubrir que es Jesucristo. Así de sencillo. Entonces, logos es Jesucristo. Ahí tenemos algo. Génesis 1 existía Jesucristo. Jesucristo existía en él eternamente en Génesis 1. Eso lo dice clarito, ¿verdad? Jesucristo existía en Génesis 1. ¿Era el Padre? No era el Padre. No existe un solo elemento en el Nuevo Testamento para confundir a Jesucristo con el Padre. Eso es una conjetura de alguien que se le ocurrió eso, porque no acepta que Jesucristo sea Dios y el Padre sea Dios. Y no acepta que el Padre, el Hijo y el Espíritu sea Dios. Entonces es una forma de evadir esto. Pero está en la Biblia, ¿verdad? Está en la Biblia que el Padre es Dios, Jesucristo Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y es una conjunción, o logos, ya sabemos que es Jesucristo, es el dicho. Y otra vez, luego viene pros. Pros es una preposición, la preposición de prostonteón, ¿verdad? Este pros significa en cualquier diccionario junto a, existía junto, el ya lo vimos que es eterno. Jesucristo existía eternamente, prostonteón, junto a Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre? Porque el Nuevo Testamento cuando habla de tonteón se refiere al Padre, ¿verdad?
Sobre todo, le podríamos decir que todo lo que es Juan llama al Padre, siempre lo va a identificar con ton teón. Así es. Es decir, cuando usted ve el sustantivo Dios con artículo en el Evangelio de Juan o en las cartas juaninas, se refiere al Padre. ¿Estamos claritos? Porque en todo libro hay que identificar los sustantivos, porque cada escritor tiene un conocimiento, cada iglesia tiene un conocimiento distinto, pero parecido porque hay una unidad bíblica. Entonces, ton teón se refiere al Padre, con artículo, ¿verdad? Muy diferente a este teos que aparece en la tercera cláusula, que viene sin artículo. Ton teón es el Padre. Jesucristo existía eternamente, porque es in, junto a Dios Padre. Estamos hablando de algo que totalmente se puede evidenciar en el Nuevo Testamento. Y luego dice, y veamos aquí es donde necesitamos hacer sintaxis, porque las personas que no saben hacer sintaxis nos meten en problemas. Aquí tenemos teos, in o logos. En los interlineales vamos a encontrar Dios era el dicho. Pero ahí dice Dios era el dicho. No. Ahí literalmente dice Dios era el dicho. Pero tienes que analizar la oración y ver qué caso ocupa Dios, teos, en la oración y hologos y el verbo. Mire usted bien que hologos es un nominativo. Hologos. Los que han estudiado griego saben que es un nominativo. Si es un nominativo, este es sujeto de oración. Primero en nuestra oración va el sujeto, luego el verbo y luego, en este caso, complemento directo, ¿verdad? Así nosotros hacemos nuestra oración. Esto es predicado. Entonces primero se tiene que poner el sujeto de la oración o logos. El dicho, es decir, el dicho, Jesucristo, ya sabemos que es Jesucristo, pero podemos analizarlo en todo el Nuevo Testamento. In, era, eternamente, ¿verdad? Ya lo expliqué. Y Dios, ¿verdad? Teos, que es el complemento directo. Si usted lo ve bien, entonces teos es complemento en este caso. El dicho era Dios. ¿Estamos bien? Porque ese trae el artículo. Juan es muy carga, ¿verdad? En eso. Entonces tenemos que el dicho es Dios. El dicho está junto al Padre. ¿Ve? Incluso no hay contradicciones totales entre el versículo. Cuando alguien dice el dicho está junto a Dios y el dicho es Dios, hay una contradicción. Dios Padre en sentido de sustantivo. El sustantivo puede ser común o puede ser propio. En este caso, aquí es sustantivo. Dios es sustantivo propio, ¿verdad? Y aquí es sustantivo común, ¿verdad? Y se diferencia por el artículo. Bueno, esto es, aquí viene un poco lo mismo que les dije acá. Ahora nos vamos a uno por uno para que ustedes vean qué significa en principio el dicho, porque hay mucha información al respecto. Bueno, primero entienda que así comienza el Evangelio. Es el primer versículo. Cuando usted va a hacer un estudio, usted comienza por el principio. No busca versos aislados los que le convienen. No, comenzamos con el primero, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Es el primer verso del Evangelio. Es lo más objetivo posible. En principio, enargí se refiere al inicio de toda la creación, a Génesis 1, lo hemos explicado. Era, in, ¿verdad? Es el verbo ser, estar, existir en tiempo imperfecto, es un tiempo continuo, lineal, es decir, no tiene principio ni fin, es eterno aquí donde se está poniendo, es algo que se está realizando constantemente. Y el dicho o logo simboliza a Jesucristo según el contexto, es decir, ahí dice en Génesis 1, existía eternamente Jesucristo. Si usted se va a Génesis 1, usted va a encontrar, como ya lo dije en Génesis 1, en principio creó Elohim. Elohim es el sustantivo que nosotros traducimos como Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Elohim es un sustantivo plural. Es plural. ¿Que es plural majestático para el autor? Puede ser que sí, o es que sí,
Eso es una cosa. Pero cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, tenemos que mirarlo con los ojos de el Evangelio. Y Juan 1.1 es un claro ejemplo, junto con otros versos, de que este Elohim es un solo Elohim, porque la Biblia lo dice, solo hay un Elohim, es decir, traducido, un Dios, exactamente, porque si decimos que hay dos Elohim, cometemos un error de herejía. Pero no, es un Elohim, una sustancia, dice Hebreos, después lo vemos, en esa sustancia o en esa esencia participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso son tres personas distintas que son Elohim, son parte, es decir, participan. Cuando decimos que son parte, es que participan de la divinidad. Ahora, veamos Génesis 1.2. El espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Este espíritu va a ser visto en el Nuevo Testamento como una persona distinta al Padre y al Hijo. Cuando analicemos más adelante los versículos que siguen, eso lo vamos a captar. Pero en los cursos de Biblia de estos grupos religiosos omiten ese tipo de cosas para que la gente no piense. Génesis 1.26 dijo Elohim, hagamos, son varios, al hombre se parecerá a nosotros. Desde la perspectiva juanina o de Juan, el dicho, es decir, Jesucristo estaba junto al Padre, aquí está en Génesis 1.26. Es decir, no estaba solo el Padre creando, estaba con otro. Y ese otro es Cristo, porque así lo dice Juan 1.1. En la cláusula que sigue, ¿verdad? Que dice que el dicho era pro el Dios. Ahorita lo vamos a explicar en la que sigue ya más claramente. Entonces aquí, desde el punto de vista del Evangelio, sí hay una Trinidad. Desde el punto de vista del autor sagrado en el Antiguo Testamento, no, porque aún no había sido revelada la Trinidad. ¿Cuándo fue revelada la Trinidad? Cuando Cristo vino y dijo, yo soy Dios también. Yo soy Dios como mi Padre es Dios. ¿Y dónde lo va a decir? Ya vamos a leer algunos versículos. Génesis 3.22 dijo, y dijo Yahvé Elohim. Es decir, que también Yahvé entra a formar parte de esta Trinidad. Yahvé y Elohim es lo mismo. Dijo Yahvé Elohim, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Aquí desde la perspectiva del Evangelio, no del autor sagrado del Antiguo Testamento, porque el misterio de Cristo no había sido revelado. Todavía no se sabía que Cristo era Dios, el Mesías era Dios igual que el Padre. Ni siquiera les pasaba por la mente a los profetas, porque ellos quisieron oír estos misterios, pero no pudieron. Hay toda una cantidad de textos que eso lo justifican. Job 33.4, el espíritu de Elohim me creó. Es decir, ¿quién crea? Solo el que tiene naturaleza divina. Si algo no es Dios, no es Elohim, no puede crear. Aparece que crea el Padre, aparece que crea el Hijo y aparece que crea el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan o son parte de esta divinidad, pero no son tres dioses. Es un solo Dios, un solo Elohim. Para entender la Trinidad necesitamos analogías. No sé si será la mejor, pero te voy a poner una analogía. Tal vez te la voy a dibujar acá. Digamos que hay una piscina, ¿verdad? En esa piscina está llena de agua. En esa piscina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Los tres participan de la piscina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan. No son tres piscinas, es una piscina. Por eso decimos, el Padre es piscina, es decir, el Padre está en la piscina, sí. El Hijo está en la piscina, sí. El Espíritu Santo está en la piscina, sí. Pero son tres personas distintas y una sola piscina. Esto es una analogía para que le ayude a algunas personas a entender por qué es un solo Elohim, un solo Dios, pero tres personas distintas. Que en el principio existía el dicho, que el dicho es eterno. Está en la Biblia. Hay otros textos que puedan realmente respaldarlo. Juan 5:58. Jesús les decía, amén, amén, digo a vosotros, antes que Abraham existiera, yo soy.
Ya Jesús le había dicho a muchos, mire, yo existo antes de Abraham. Yo no comencé a existir ahorita cuando yo fui engendrado a través de mi madre María. No, Jesús no comenzó a existir ahí. Jesús se encarnó, como dice Juan 1:14, ¿verdad? Que el dicho se hizo carne, se encarnó. Pero el dicho existe eternamente y de acuerdo a lo que estamos viendo es eterno. Y ya Jesús dice, antes que Abraham existiera yo soy. Antes de que se fundara el pueblo de Israel yo existo. En Juan 17:5, ahora glorifícame tu Padre al lado tuyo. Vea esto. Para la gloria aquella que tuve junto a ti antes que el cosmos existiera. Jesucristo tuvo una gran gloria junto a Dios Padre antes de crear el mundo. Eso lo dice Juan 17:5 y podrán buscarle justificaciones de lo que sea, pero según la Biblia, lo que dice Juan 1:1, Jesús es eterno. Antes que todo fuera creado, existía aquella gloria que tuve junto a ti, Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunidad eterna. Una comunidad eterna, siempre han existido. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, y se dirige al Padre, otro ser, que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, está hablando para la iglesia, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado antes de la fundación del cosmos. No hay duda que Jesús existía antes de la fundación del cosmos, pero por aquello de que haya duda, Colosenses 1:15 dice, Cristo, quien es ícono del Dios invisible, imagen de Dios invisible, ¿verdad? Eso es interesante. Primogénito de toda creación, que algunos tuercen el término. Primogénito es que él es primero que todo. Es lo mismo que decir yo soy el alfa y la omega. Es primogénito. Antes de la creación Cristo estaba, ¿verdad? Colosenses 1:17, y el Cristo es antes de todas las cosas, y las cosas en él han consistido. Él es antes de todo lo creado. Yo creo que esto está clarito. Vamos en la segunda cláusula dice, y el dicho era junto a Dios, Juan 1:1. Esta segunda idea del primer verso del Evangelio, el dicho ya lo vimos, simboliza a Jesús, era, verbo ser, estar, existir, tiempo imperfecto, continuo, no tiene ni principio ni fin, es un tiempo continuo, eterno, en otras palabras, junto a pros, ¿verdad? Es una preposición que significa junto a. El Dios don teón, el sustantivo Dios con artículo siempre se refiere a Dios Padre, y ya lo explicamos. ¿Qué significa esto? Y Jesucristo existía eternamente junto a Dios Padre. Como analógicamente podemos usar este dibujo. Los dibujos nos ayudan a tener una analogía para entender. Realmente como es, nadie lo sabe hasta que estemos algún día en el cielo. Ahorita, de acuerdo a las palabras, es lo que nos podemos imaginar, algo similar. Que Jesucristo existe eternamente junto a Dios Padre, que indica que son dos personas distintas. No es el mismo como dicen los mormones, como dicen los unicitarios, que bueno, sabemos que son personas que no tienen mucho estudio, no saben mucho de griego. Si supieran de griego, pues ya se harían trinitarios. En Génesis 1, en el principio o relato de la creación, vemos que Elohim dijo, hagamos al hombre, la que acabamos de leer. Es un claro ejemplo de que desde ahí ya Dios sabiamente comenzaba a decirnos que había un Dios trinitario. Juan afirma categóricamente que en Génesis 1, principio de todo, Jesucristo el dicho estaba junto a Dios Padre. Veamos textos a ver si hay textos que indiquen que Jesús estaba junto a Dios Padre. Juan 1:2 lo vuelve a repetir. Este dicho existía en el principio, es decir, en Génesis 1, junto a Dios. Es decir, Dios Padre. Ya sabemos que el Dios significa en los escritos de Juan el Padre. ¿Está bien? Juan 14:28. Habéis oído que os he dicho, dijo Jesús, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais os habría regocijado, porque he dicho que vuelvo junto al Padre. Oiga, vuelvo junto al Padre. ¿Por qué? Porque él estaba junto al Padre, como lo dice Juan 1:1. Juan 16:28. Salí de parte del Padre, porque Jesús vino de parte del Padre, ¿no es cierto?
he venido al cosmos. Nuevamente dejo el cosmos y vuelvo junto al Padre. En todos ellos se usa la preposición pros, que usted la ve por acá. Esta preposición se usa en todos estos textos. Si usted quiere buscar los textos griegos, Juan 17:5, ahora glorifícame tu Padre al lado tuyo, para la gloria aquella que tuve junto a ti antes que el cosmos fuera. Ahí está, que estaba junto al Padre, junto a ti. Ahora, todos los textos que hablan de Jesucristo sentado a la derecha de Dios Padre, que son una cantidad infinita de textos, indican que esto es un texto totalmente apegado al Evangelio. Jesucristo existía junto a Dios Padre, son dos personas distintas. Por eso no procede la herejía mormona y unicitaria, porque realmente la Biblia es muy clara. Tendríamos que cambiar la Biblia. Y el Juan 1:1 termina: el dicho era Dios. Así termina el primer verso del Evangelio, proclamando la divinidad de Jesucristo. Así, fuerte. Es cierto que el Evangelio afirma que el Padre es Dios. Eso es ciertísimo. Es Dios verdadero, ciertísimo. Pero no dice que Jesús no sea Dios. Es decir, que todos los textos que hablan de que Jesucristo es Dios valen también. ¿El Padre es Dios verdadero? Claro, pero Jesucristo también es Dios verdadero, ¿verdad? Por eso no implica que Jesús no sea Dios verdadero también. El dicho, bueno, aquí está, simboliza a Jesús, ya lo vimos. Era, es el verbo ser, tiempo imperfecto, eterno, significa Jesucristo era eternamente Dios junto al Padre. Junto a pros, ya lo vimos, la preposición que significa junto a, teos, Dios. El sustantivo sin artículo es ambiguo y generalmente significa atributo, siempre hay que ver el contexto. Para todos los eruditos, en griego koiné significa que Jesucristo es tan Dios como el Padre. No existen grados de que alguien es más Dios que otro. Volvemos a la analogía de la piscina. No puede decir, si hay tres en una piscina, yo tengo más piscina que usted. No, si estás en la piscina, estás en la piscina, ¿verdad? Puede ser que alguno de todos sea el que coordine la piscina, eso es diferente, pero no significa que tiene más piscina que el otro. Todos están disfrutando la misma piscina. Es lo mismo con Dios. ¿De dónde sacan que hay diferentes grados de divinidad? No, usted es Dios o no es Dios y punto. Para todos los eruditos, entonces ya vemos eso, ¿verdad? Jesucristo es tan Dios como el Padre. No significa que Jesús sea el mismo Padre, como afirman los herejes unicitarios y los mormones. Que Jesucristo sea Dios como el Padre aparece en muchos textos. Rechazarlos es rechazar la Biblia, y ahorita les voy a mostrar uno. Son muchos los textos donde incluso se adora a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Eso sería otro tema grandísimo. Es infinita la cantidad de textos de la divinidad de Jesús, de la adoración a Jesús. Es imposible refutar lo que dice la Biblia. El texto dice: Jesucristo era eternamente Dios. Ahora, veamos Juan 5:18. Los judíos quieren matar a Jesús porque llamaba Padre a Dios, dice, haciéndose igual a Dios. Jesús decía: yo soy Dios, como el Padre es Dios. Por eso a Jesús lo querían matar. Eso dice Juan 5:18. Cuando él decía Padre a Dios, Jesús daba la impresión de que él era igual a Dios. Nada más que no lo decía tal vez muy directamente. Pero veamos lo que dice Romanos 5. Cristo, el según carne, el siendo sobre todos, Dios bendito hacia los siglos. Jesucristo Dios. Filipenses 2:5-6. Cristo Jesús, el cual en forma de Dios estando, tenía forma divina, forma de Dios. No hay otra. Dice, no codiciable el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se hace hombre. Se tiene que despojar de algunos atributos divinos. No de ser Dios, porque no puede. Pero se tiene que, cuando dice que no codiciable, consideró el ser igual a Dios, es porque Jesucristo tiene que morir. Tiene que hacerse humano, morir por nosotros. Él está, de alguna manera, digamos, como dice el texto, no consideró codiciable ser igual a Dios. Que Jesucristo no lo sabía todo. También, ¿por qué no? Eso lo sabe sobre el Padre el día en que yo vengo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se despoja de su divinidad, pero no total. Porque Jesucristo
Si no es Dios, no nos salva. Así de sencillo. Entonces, sí necesitaba seguir siendo Dios, pero despojado de ciertos atributos que en la cultura de ese entonces se consideraban divinas, como la inmortalidad. Tito 2:13, esperando la feliz esperanza, la epifanía de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Jesucristo. Jesús es el gran Dios y Salvador de nosotros, pero no significa que el Padre no sea Dios, ¿verdad? No, significa que Jesús es Dios. El Padre lo ubicó como Dios. Cuando Dios dice que lo ubica como Señor, la palabra Señor implica divinidad también. Porque solamente Jesús es Señor, el Padre es Señor, ¿verdad? Por eso ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen naturaleza divina. Jesús es Dios, pero no significa que Cristo no lo sea. Hebreos 1:3, quedando quien siendo resplandor de la gloria, él es resplandor de la gloria de Dios, participó de la gloria de Dios, Padre, que yo recibo otra vez la gloria que tenía antes de venir al mundo. Dice, y carácter de la sustancia de él. Esta palabra carácter es en nuestro sentido, el carácter, es como decir una copia de la sustancia divina. La sustancia es la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Una Trinidad. Y Jesús es parte de esa sustancia divina. Jesús es parte de esa sustancia porque si no, no hubiera creado. ¿Por qué Él crea? Porque Él es parte de la sustancia divina. Él es parte de la Trinidad. ¿Por qué el Espíritu Santo crea? Porque es parte de la sustancia. Si el Espíritu no es parte de la sustancia, no puede crear. No sé si se entiende claro. Hebreos 1, 8, 9. Dios Padre llama a su Hijo el Dios. Véanlo en el 8 y en el 9, dos veces. Aquí, en el caso de Hebreos, aparece llamando a Jesús. Y este caso, sí es diferente, lo llama el Dios, ¿verdad? Como Juan llama al Padre. Entonces, aquí lo llama el Dios. Pero ¿quién lo llama? Dios Padre. Dios Padre llama el Dios a su Hijo. ¿Ah? Son dos personas diferentes y aquí vemos al Hijo. Tal vez gramaticalmente no hay una distinción gramatical, pero sí hay una distinción cuando dice Dios Padre, que Dios Padre es el que le está hablando sobre el Hijo. Primera de Juan 5:20, un texto hermoso. Sabemos que el Hijo de Dios, es decir, el Hijo del Padre, dos personas, ha llegado. Y había dado a nosotros mente para que conociéramos al verdadero, ¿verdad? Dios Padre nos da mente, nos da inteligencia para que conozcamos al verdadero. Estamos en el verdadero, en el Hijo de Él, en el Hijo del Padre. No está anulando al Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Dice Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es verdadero Dios como el Padre es verdadero Dios. Yo creo que no hay ahí mucha diferencia. Hay un texto, vamos a ver qué, aquí vamos a ver, vamos a pasarlo para acá, vamos a hacer esto para atrás para que, exactamente, vamos a ver, ahí. Vamos a pasar este texto, el caso de, vamos a ver si se puede leer aquí, no sé si lo podrán leer. Esta es la afirmación que hace Robertson, un erudito en griego. Ese señor sí sabe griego, o supo griego, y ya está en el cielo. Y él aquí nos va a explicar, busquen a Robertson, la edición que yo tengo es la de 2003, y él habla muchas cosas interesantes. Arjé es determinado, arjé en principio, aunque carente de artículo como nuestro término en casa, como el similar término de Bereshit, es decir, en el inicio de una oración como un título. Pero Westcott señala aquí que Juan lleva nuestros pensamientos más allá del comienzo de la creación, en el tiempo hasta la eternidad. Es decir, Westcott, estamos hablando de que ya hay alguien que está llevando esa eternidad, Westcott, a la eternidad, que es lo mismo que va a hacer Robertson. No se da lo mismo que en Génesis, ningún argumento para demostrar la existencia de Dios. En Génesis no le interesa demostrar que Dios existe, simplemente se da por sentado. Dios existe, es creador del universo, como lo han reconocido algunos científicos. Luego aparece el era, el en. 3 veces en esta oración, Juan 1:1,
emplea Juan este imperfecto de mí. Ponga atención. Ser tiempo que no da idea de origen para Dios o para el Logos, sino una existencia continua. Es decir, Jesús es eterno. Es bien diferente el verbo que aparece en el versículo 14, egéneto, ¿verdad?, que se hizo para el comienzo de la encarnación de Logos, del verbo ginomai, devenir, llegar a ser. Y entonces viene ahí explicando esta interesante situación. Hay más elementos que no los voy a mencionar, ¿verdad?, pero ahí se explica lo que a grosso modo he explicado en este versículo bíblico. Que el Señor me lo bendiga ricamente y espero que haya comprendido. Nos vemos en otro programa.